Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? A todos, no sé cuántos somos, creo que somos pocos. Quedaba por presentar de la clase 19, que se llama De la interpretación a la transferencia, del seminario 11. La clase anterior presentó Federico y quedaron algunas cositas en el medio, ensanguchadas, que es lo que vamos a intentar trabajar hoy. Yo, como no tengo la calidad de presentación que tiene Fede, voy a hacer más bien una lectura y plantear las dudas que a mí me quedaron para que lo podamos conversar, un poco valiéndome de cómo era en el inicio las reuniones de Apola Posadas, que era una lectura y una discusión para aclarar temas. Me voy a valer de eso por mis carencias en la presentación. Lo que queda por trabajar son el apartado 1 y el apartado 2 de ese capítulo, el capítulo 19. A grandes rasgos, lo que a mí yo rescaté de esos dos apartados: en el primer apartado analiza la transferencia, la metáfora, la función de la metáfora, y en el segundo apartado habla de la transferencia y la relación que hay, posible relación que hay con el deseo del analista. Vamos a empezar por el apartado 1. En ese primer apartado empieza haciendo referencia, no nombra, pero hace referencia a un artículo anterior que es de Laplanche y de Laplanche y Leclerc, en Bonneval, 1960, publican una suerte de interpretación de la fórmula que había dado Lacan en la instancia de la letra. Ahí él presenta una fórmula que es la que van a encontrar en el seminario, no la traje acá. Ahí está simplificada, pero la fórmula, sí. Ahí está puesta en el PowerPoint, no sé si llegas a ver. Sí, sí, igual la fórmula no está así como está acá en el seminario. En el seminario se puede leer como función significante en tanto metáfora, es decir, sustitución de un significante por otro, es congruente con el atravesamiento de la barra, y lo dibuja con un más. La fórmula de la metonimia la dibuja solamente con la barra, es decir, como que la metonimia estaría en la falta de ser, y la metáfora es el atravesamiento de la barra y la posibilidad después dice, de trabajar con el efecto creador de hacer el pasaje de esa barra, del atravesamiento de esa barra. Y lo dibuja así. Y tiene una S final, que es la producción de un sentido. ¿Sí? Bueno, el artículo en cuestión, como dije, es el de Laplanche y Leclerc, y ahí está la fórmula que ellos presentan. Laplanche y Leclerc presentan, que es esa, que es la modificación. En la instancia de la letra, Lacan proponía que la metáfora consistía en la sustitución de un significante por otro significante, es el primer cuadrito, lo cual producía que el significante original cayera en la categoría de significado. ¿Sí? Y lo explica con el ejemplo de vos dormido, donde al sustituir a vos por la gavilla, vos, el primer significante, pasaba a la categoría de significado. El problema que destaca Lacan acá es que lo que hicieron Laplanche y Leclerc es pasar de ese método que él presenta algebraico a un método, a una formulación fraccionaria, digamos, donde se presenta como principal la relación del significante y del significado, y la posibilidad de jugar con la metáfora de la sustitución de un significante por otro, que es lo propio de la metáfora. Pero ahí presenta cuál es el problema de trabajar la fórmula de la metáfora solamente en términos fraccionarios. Y él dice... ¿Querés que pase? Sí. A ver, yo no estoy mirando el... Dale, sí, pasalo.
Bueno, dice que estos autores, al priorizar la relación entre significante y significado, y acá cito, Lacan dice, advierte que entre el significante y el significado hay otra relación, la del sentido. Dice. Precisamente se trata en la metáfora de destacar el efecto de sentido. No se puede nunca, sin tomar precauciones y de esa manera tan azarosa, manipular esa barra en una transformación fraccionaria. Ahora vamos a ver qué problema tiene la formulación fraccionaria. En el caso de Bosch, acá dice, la dimensión de sentido que abre esta metáfora no es otra que la que aparece en la imagen final, la hoz de oro negligentemente arrojada al campo de las estrellas. Es propiamente la dimensión escondida del poema. No es el significante escondido del poema, sino la dimensión de sentido escondida del poema. La dimensión de la castración en la presentación bíblica es de un orden muy diferente y hace resonar en el poema todos los ecos de la historia, incluidas las invocaciones de voz al Señor. ¿Cómo saldrá de mí un anciano, una descendencia? Entonces, Lacan dice que se producen dos cosas. Un significante que pasa al registro del significado, pero también se produce un efecto de retorno. Un sentido nuevo que tendrá resonancias nuevas y que ese es el efecto transformador, digamos, ese es el efecto poético, o el efecto que se puede, de creación que tiene la poesía, esa posibilidad de nuevas resonancias. Más adelante dice, en esa X, o sea, en lo oscuro de la significación, digamos, tenemos que considerar dos caras. En esa X que está allí tenemos que considerar dos caras. Ese momento constitutivo en que cae la significancia y que vinculamos a un lugar en su función a nivel del inconsciente, pero también el efecto de retorno que se opera por la relación concebible a partir de la fracción. Esta debe manejarse con prudencia, pero los efectos del lenguaje la indican claramente. La formalización de Laplanche y Leclerc, no sé cuál de los dos ha sido la formalización, dice Lacan, lo lleva a suponer la justaposición del mismo significante en el inconsciente, que era lo que decía Fede el otro día, que caía en la imposibilidad de que un significante se signifique a sí mismo. Pero si lo ven en el Power, está así, y en el artículo está así, significante ese y ese, ¿sí? Es decir, que como si en el inconsciente quedara ese significante significando a sí mismo, digamos, como unido a un signo, funcionando como un signo. Esa es la explicación. ¿Vos estás viendo el Power? Según ellos, había una relación entre significante y significado. Por ahí escucho eco o alguien está hablando. No, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Que acá está el Power, si querés yo te lo indico acá en el Power, si no lo estás mirando. ¿Qué parte? No, la parte que estás comentando. Ahí estamos. En Sí, 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 sí. Acá está en el Power, sí. En la diapositiva 3. Sí. Sí. A ver. Ese S abajo que quedan, los dos S mayúscula, supondría que hay una relación indisoluble entre significante y significado. O sea, lo que estaría reprimido es el significante junto a un significado definido. Por ello puede decirse que la cadena inconsciente es puro sentido, puro significante, puro no sentido, o bien que está abierta a todos los sentidos. Es una cadena significante reducida a una sola dimensión a la manera del signo susoriano, árbol, árbol, o los neologismos que pueden aparecer en la psicosis, que es un poco lo que veníamos hablando de los problemas del signo. Sin embargo, lo que Lacan destaca es que esta fórmula, lo dice así, esta fórmula es a todas luces insatisfactoria. Primero, porque es sabido que no es posible que haya tales relaciones del significante consigo mismo, lo venimos viendo,
ya que lo propio del significante es no poder significarse a sí mismo sin generar un error lógico. Fede presentó unos ejemplos muy buenos la vez pasada de ese problema lógico de un significante significándose a sí mismo. Bueno, ahí recuerda el catálogo de todos los catálogos de Russell, cómo se engendra un error lógico ahí. También hay un cuento de Cortázar que se llama Destino de las explicaciones que plantea este problema, ¿sí? El significante se caracteriza por no tener identidad consigo mismo o por, Fede dijo, ser y no ser al mismo tiempo. Por eso, afirmar que la interpretación está abierta a todos los sentidos, aunque no sea la intención del autor, de los autores, permite que aparezca lo incierto de la interpretación analítica, que lo hemos escuchado. Nosotros en la facultad, por lo menos, hemos escuchado esta de la interpretación puede ser cualquiera, un significante cualquiera, está abierta a todos los sentidos y demás. Y bueno, Lacan va a decir que con la reducción no es tan así, no es que está abierta a todos los sentidos. Sigo. Ahí Lacan presenta su propia definición, que nos va a llevar a la otra diapositiva, al otro cuadro, que solucionaría el problema de los autores anteriores. La interpretación es una significación, esta es la definición, ¿no? La interpretación es una significación que no es una significación cualquiera. Viene aquí a ocupar el lugar de ese e invierte la relación por la cual en el lenguaje el significado tiene como efecto, el significante tiene como efecto al significado. El efecto de la interpretación es el surgimiento de un significante irreductible. Ahí se me plantearon un montón de problemas. ¿Cómo eso de que un significante irreductible? Pensando en lo anterior que venía presentando. Si suponemos la existencia de una metáfora, es decir, un nivel distinto al discurso concreto de lo que digo, puedo estar diciendo otra cosa, es mediante el significado que se produce en ese discurso concreto que debemos hacer surgir un significante reprimido. Es decir, ese significante reprimido vendrá de un criterio lógico, digamos, que puede estar o no estar en el discurso del paciente, puede ser una palabra que no se haya dicho, pero que va a tener una coherencia lógica, esa interpretación. Esto nos lleva a suponer que hay un significante que comanda o que podría en muchas ocasiones resumir una larga cadena discursiva de alguien, y en el caso de Fede, por ejemplo, ser una cagada. Podría pensarse, esto aventurando, ¿no?, así salvajemente, que resume o da sentido a toda esa cadena asociativa que es previa, digamos. O sea, y ese significante podría ser irreductible y permitirnos entender esa cadena discursiva anterior. Esto es algo que se fue cercando, que se fue llegando, digamos, no surge así mágicamente. Lacan utiliza el ejemplo de Leclerc del Porge, no sé cómo se lee, que es el tema del unicornio, y hace ese juego de palabras entre licorn, permitiendo introducir la cadena desde donde se reconoce el deseo. Y una cita, siguiendo con esto, ¿no? Es esencial que el sujeto vea, más allá de esta significación, a qué significante, sin sentido, irreductible, traumático, está sujeto como sujeto. Esto permite concebir lo que se materializa en la experiencia. Otro ejemplo es el del hombre de los lobos. La aparición brusca de los lobos en la ventana del sueño desempeña la función de una interpretación, en tanto representante de la pérdida del sujeto. No es solo que el sujeto lo fascine la mirada de esos lobos, sino que ocurre que la mirada fascinada es el propio sujeto. Después explica, a través del problema de las fracciones, cómo se da la infinitización de los sentidos si pensamos
en las fracciones el denominador cero, que me parece que tiene relación con el momento de evanescencia del sujeto, digamos, la afánesis del sujeto. Podría pensarse que no hay sentido ahí, queda en esa infinitización. Pero al engancharse al deseo del otro, esa infinitización no es cero, digamos, o sea, ese denominador no es cero, sino que hay determinantes, hay significantes que vienen a regular eso y a darle cierto sentido, ¿no? No sé si estarán de acuerdo con esto, después lo discutiremos, ¿no? Por ahí yo no lo entendí bien. Es bien sabido, acá tengo todo lo de la fracción, es bien sabido que que cuando el denominador es cero, el valor de la fracción pierde sentido, pero cobra por convención un valor que los matemáticos llaman infinito. Decir que la interpretación está abierta a todos los sentidos es trabajar con ese denominador como cero, como puede ser cualquier cosa. Y ahí tenemos un infinito, porque cualquier cosa me lleva a otro cualquier cosa y así seguimos la cadena. En cierto modo, este es uno de los tiempos de la constitución del sujeto. El significante primordial, al ser un puro sinsentido, entraña la infinitización del valor del sujeto, valor que no está abierto a todos los sentidos, pero que cancela todos los sentidos, lo cual, lo cual es muy distinto, dice. ¿Sí? Si el valor es cero, sí tenemos infinito. Si hay cierta significación en ese valor, que no sea cero, que sea uno o cualquier cosa diferente a cero, ya ese valor no es, el valor del sujeto no es infinito, está determinado. Lacan dice que si no tomamos en serio la cuestión demasiado en serio la cuestión de la fracción, podemos decir que podemos sustituir significante por significante o significante por cero. Es decir, que esta es la alienación, en la medida en que nos permite introducir el sinsentido y la infinitización del resultado, en este caso, el valor del sujeto. Cualquier número natural mayor o menor a cero que pongan arriba nos va a producir ambas propiedades. Sin embargo, es claro que el sujeto no permanece en esta posibilidad, sino que se nos presenta determinado. Cita. Este significante constituye al sujeto en su libertad respecto de todos los sentidos. Pero esto no quiere decir que no esté allí determinado, porque en el numerador, en lugar del cero, han venido a inscribirse significaciones dialectizadas en la relación con el deseo del otro, que dan a la relación del sujeto con el inconsciente un valor determinado. Si quieren probar, jugando con las fracciones, poniendo cero siempre da, hay muchas maneras de trabajar con el cero en las fracciones, algunas da infinito, otras puede dar cualquier número, depende cómo se trabaje con eso, pero no soy un experto y cualquier cosa les paso un video. Bueno, paso al siguiente apartado, o quieren que charlemos un poquito de este. En el siguiente apartado va a hablar de la transferencia. Y capaz estaría bueno que podamos hablar de cómo se trabaja con el esquema de Laplanche, Leclerc y el esquema de Lacan. No sé qué piensan. Yo, como estuvimos hablando, a mí me parece que justamente toda la operatoria que hace Lacan en relación a esto es la idea de intentar resumir o proponer como dirección de la cura una especie de reducción lógica de los enunciados, que es lo que se ve en el caso de Leclerc. En el caso del unicornio, todo trata de una especie de reducción a un significante que vendría a como representar, no sé si la palabra sería representar, pero sí que vendría a
a permitir establecer una especie de estructura de todo un montón de situaciones, de síntomas, de relaciones con ciertos otros, de relaciones con otras personas, que es lo mismo que Lacan dice acá con el hombre de los lobos. Él dice justamente, lo leo, dice, ¿qué demuestra toda esta observación? Demuestra que en cada etapa de la vida del sujeto que ha habido algo que ha venido siempre a reordenar el valor del índice determinante que constituye este significante original. Significante original es como una especie de índice que organiza la vida de alguien. Continúa, dice, capta así, en sentido propio, la dialéctica del deseo del sujeto en tanto se constituye con el deseo del otro. O sea que ese significante adquiere el lugar privilegiado porque establece una relación con el otro. Porque vino a partir de una relación con el otro. Y continúa acá, dice, recuerden, y ahí enumera, las aventuras del padre, de la hermana, de la madre, de Groucha, la sirvienta. Son todos tiempos que vienen a enriquecer el deseo inconsciente del sujeto con algo que, como significación constituida en la relación con el deseo del otro, debe ponerse en el numerador. De vuelta a esto que vos decías de lo determinante. Parece que es un poco de lo que se trata, como en el caso que habíamos hablado de fe o en un montón de otros casos, también cuando un significante puede representar quizá un montón de cosas. El valor que tiene ante el otro. Puede ser, me parece a mí, una palabra o un significante, sería más correcto, que incluso puede descomponerse a sí mismo, representando, como puede ser el caso de Leclerc, el unicornio, que era licorn, que era Li, y representaba toda la relación de él con Lili, y después corn, o corne, que representaba toda la relación de él respecto de el cuerno del unicornio, la castración, también significa casco, el casco de los caballos, tiene que ver con todos los síntomas que él tenía respecto de sus pies, los granos de arena, o sea, todo un montón de cuestiones que se resumen en el unicornio, en la palabra unicornio, y que después producen a su vez otra reducción que va, o termina en el porgeli, que es el significante que Lacan destaca ahí. No sé si los otros leyeron otra cosa, marcaron algo, o vos, Augusto, ¿qué pensás? Lo que está bueno que no está acá en el Power es que lo que queda por arriba de la barra se mantiene, pasa a tener en el esquema de la plancha y Leclerc, pasa a tener 4 pisos. Ahí está la interpretación, esa es la dirección de la interpretación, pero viste que en el artículo está preconsciente, consciente arriba e inconsciente abajo. Y ahí es como que hubiera un significante y un significado inconsciente o reprimido, y se trabajará, y en cambio Lacan lo que va a decir es que lo que está reprimido es un significante irreductible. Viste que dice significante y significado, ahí en el artículo dice preconsciente y pone a vos preconsciente, consciente, inconsciente. Sí, yo creo que todo esto va hacia esa cuestión porque él dice justamente, habla de esta idea de que el efecto de interpretación, como he dicho, sea aislar en el sujeto un hueso, un kern, para decirlo como Freud, un de nonsense, no implica que la interpretación misma sea un sinsentido. O sea, la reducción de un significante, que ya el significante en sí mismo no tiene sentido, que es como el límite de todo. Parece que es una primera, por lo menos una primera aproximación a lo que una dirección de la cura propuesta en el contexto del seminario 11. Yo tengo una pregunta al respecto de eso, Lean. Buenas noches. Lean y Agus.
Yo entendí lo mismo, ¿no? Que una reducción lógica del significante, o sea, estoy de acuerdo con eso, como que esa idea. Una reducción lógica del enunciado. Eso parece tratar, en principio, o parece que indica el trabajo de la clase del seminario hacia eso, al menos en ese apartado. Vos, Augusto, decía, es algo que se va acercando en ese sentido. Sí, algo dice, que se va acercando. Sí. Pues, porque Sí, puede ser que no se nombre, puede ser que caiga, que derive. exacto. Pero en ese sentido, después, ¿sabes cuándo me produce a mí una dificultad? Cuando él se va al ejemplo y trae el hombre de los lobos y trae el relato de un sueño. No parece no tengo tan fresco el hombre de los lobos. Pero Franco, hay que ver cómo... El problema del hombre de los lobos, Franco, Sí. El problema del hombre de los lobos es que ese sueño viene a funcionar como escena primordial de todo. Con ese sentido forma el significante primordial. Y toda la cuestión ahí es preguntarse si eso es un sueño o si eso es una especie de alucinación, porque mucho después resulta que después de que Freud lo atiende, el paciente este se había brotado. Freud lo atiende, Freud no lo vuelve a atender, no lo quiere atender de vuelta, lo atiende otro analista y para eso ya estaba brotado, que es lo que dice Lacan al principio del seminario 11, que si no fue Freud el que desencadenó la psicosis en El hombre de los lobos, intentando buscar si esa escena era real. Pero lo de la escena real es, me parece que no. La escena, pero después discutimos eso último, por ahí comenzamos con la clase. Lo que me acordaba yo es que la escena real es en realidad cuando empieza Freud a desarrollar las protofantasías y la posibilidad de que él haya visto el coito interruptus, no, el coito a tergo, como dice Freud, de los padres. Pero bueno, vemos después, está bien. No sé si Karen quería decir algo, pero después para que continúe. Sí, quería hacer un comentario con este punto justo que vos estabas preguntando, Franco, que es el del hombre de los lobos. Me parece que podemos pensar quizás una interpretación más simple de ese párrafo, que es la siguiente. Lacan nos dice, el objetivo de la interpretación es encontrar significantes irreductibles originales, ¿no? Pensemos tan simple como lo siguiente. En el hombre de los lobos, el significante irreductible es lobos. En el hombre de las ratas, el significante original irreductible es ratas. ¿Y qué nos dice Lacan de esos dos significantes si los pensamos en cada uno de estos dos casos como ese significante irreductible? Lacan dice, ese significante va a provenir de la historia del sujeto, ¿no? O sea, si pensamos en los dos casos, ese significante tiene que ver con toda la historia del padre, y Lacan nos explica en el caso del hombre de los lobos, eso tiene que ver con la historia con la niñera, con la madre, todas esas historias. Y entonces creo que lo que nos está diciendo Lacan con esto es lo siguiente, cuando una vez que encontraste ese significante irreductible, en el fondo no tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene lobo en sí mismo con la historia de hombre de los lobos? Pero Lacan dice, pero la interpretación te permite identificar ese significante sobre el cual el sujeto está identificado en esa historia. Y entonces, ¿qué nos dice un poquito más adelante? Empieza a explicar y dice, este es un tipo particular de identificación, que Freud no lo había logrado procesar o identificar, y dice que la separación lo que va a permitir es eso, es separar al sujeto de esa identificación con ese significante original. Y dice, ¿cómo funciona eso? Dice, por la función del objeto A. Que funcione el objeto A permite que el sujeto deje de estar ligado a ese sentido único. Sí, no un sentido... No sé, Franco, si lo estás pensando por ahí, ¿no? Sí, deja de estar siendo... O sea, básicamente que es que la posibilidad de que opere el objeto A es que se pueda separar de esa identificación ese significante primordial, que podríamos pensar que es todo el desarrollo del caso. Si pensamos en el hombre de las ratas, que rata es un significante, pero que Freud va siguiendo que ese significante, qué significaba
creo que hay una interpretación de que tantos florines, tantas ratas, no sé si se acuerdan con el tema del sueño, y que en el fondo quizás esa era la identificación del sujeto de haber sido quedado en ese lugar de rata por su padre haberse casado por dinero, y todas las conexiones que hay entre dinero, rata, florines, dedo en paga, padre, madre, ¿no? Entonces es que me parece que lo que está trabajando aquí en esta sesión es que una vez que se identifica ese significante primordial, en sí mismo no tiene un sentido de por qué el sujeto estaría identificado a ese significante. Tiene un sentido, sí, ¿no? A ver, si es efectiva, tiene un sentido, no tiene un sentido en tanto significante, no tiene ningún sentido, el significante está vacío. Sí tiene una especie de justificación de por qué ese y no otro. Porque ahí es lo que va a trabajar después, sí, que es el deseo del otro. No es que se constituye solamente sí, porque sí, casualidad, sino porque tiene que ver con el deseo del otro. Eso como viene a nombrar la relación del sí, con el sí, otro. Sí, lo que estoy diciendo es que cuando se va a interpretar no es que es eso por eso, o sea, se va a identificar ese significante irreductible. Sí, es lo que nos escribe como X sobre 0, que dice que en el lugar del 0 van a ir todas las significaciones que vienen del otro que le dieron valor al sujeto, ¿no? Que la interpretación lo que va a lograr identificar es qué tipo de valor tenía para el otro. O sea, y ahí es donde tenemos la oposición. ¿Era un objeto de valor, brillante, admirado, amado, o era lo contrario, un objeto rechazado, un objeto mierda? O sea, ahí es donde el valor puede ser para positivo o puede ser absolutamente de rechazo. Y ese valor del sujeto, sí, tiene que ver con la significación que le viene del campo del otro. Igual lo que nosotros hablábamos era que en el lugar, lo que emerge, digamos, en vez de ser un significado nuevo, es un significante. Eso es lo nuevo, por lo menos yo no lo había visto así, digamos, de que no hay un significado o un sentido reprimido, sino lo que hay reprimido es un significante. Que organiza las escenas. Claro. También es cierto que lo que hablábamos con Augusto era que al pensar en la idea del significante, como el significante tiene un lugar lógico, no un lugar como sería la palabra, también puede ser una especie de interpretación del analista, decir, no sé, lo que podría reducir un montón de síntomas y un montón de otras cosas sería la palabra lobo. O podría ser la palabra valor, por más que no lo haya dicho, porque el significante no tiene un valor por su contextura, no tiene que decirlo el paciente necesariamente, sino que podría significar, podría reducir un montón de escenas, un montón de cuestiones con una palabra puesta hasta ahí, hipotéticamente, hasta quizás se encuentre otra mejor, como separación, divorcio. No es lo mismo igualmente hacer jugar la palabra divorcio, que está tan ligada a una cuestión matrimonial, como separación, que puede hablar de un montón de otras escenas que quizás se juegan en función de un paciente. Me parece que con la palabra divorcio queda muy ligado a una pareja y quizás separación en vez de divorcio a jugar otras escenas. No solamente la escena con los padres, imagino, no también la escena de él con su pareja, sino también la escena de él con los amigos, de él con los familiares, de él con sus grupos, los pares profesionales, la idea de separación podría reducir en ese sentido o podría venir al lugar de elemento que organiza un montón de otro tipo de escenas. Por eso hablábamos con Augusto de que a veces se decanta porque no necesariamente tiene que estar en el discurso, sino que debe permitir reducir o simplificar en términos matemáticos un montón de cadenas discursivas, un montón de historias, un montón de sucesos, un montón de síntomas, incluso sueños, que es lo que pasa con el caso de Leclerc. A mí por ahí me resonó esa cuestión que estás diciendo, Lean, y que había comentado ya Augusto sobre
El nombre de los lobos, y cómo ese elemento viene a organizar elementos que se supone que son posteriores, pensar en la temporalidad de eso. No sé si se acuerdan que cuando trabajamos la cuestión de la repetición, uno de los ejemplos que tomó Lacan para hablar de la angustia de castración era las supuestas etapas del desarrollo sexual, del desarrollo psicosexual, y cómo ese tropiezo viene a ser leído después, o sea, a posteriori, por la angustia de castración, que podría ser el elemento que ordene esa lógica. A mí me hizo pensar en eso, cómo plantear esta cuestión de establecer que ese sea el significante que cambia el valor de esos tropiezos, de esos desencuentros, y como vos señalaste, Lean, está relacionado con un montón de cosas. Me parece que podría pensarse también como una manera de hacer, de alguna manera, de hacer uno o de hacer conjunto a partir de señalar ese significante. Sí, en ese sentido me parece que también está la idea de Augusto esta de que puede llegar por decantación, por una especie de intento de proceso de logificación de eso, y que quizá haya uno hasta que encontremos otro mejor o que se pueda arribar a un elemento más abarcativo. No sé, Franco. Tenemos dos ideas. Perdón, a mí lo que me complicó o me hace pensar la cuestión de la temporalidad es porque habla de un significante original. Pero, ¿no? Y perdón, además de original, dice irreductible. O sea que no se puede reducir. Por eso yo estaba pensando como significante irreductible al significante lobo en El hombre de los lobos y rata en El hombre de la rata, porque es un significante que recorre toda la historia del sujeto. No es solamente un sueño o una etapa de su vida, y Lacan está diciendo eso, que los significantes irreductibles acompañan todas las etapas de la historia del sujeto. Sí, el problema es que la idea irreductible depende de lo que vos quieras trabajar, porque si vos querés arribar a un irreductible y decir, este es el irreductible, vos lo establecés, pero también lo podés poner a operar de vuelta. Yo digo, si en el trabajo con sí, yo entiendo, pero lo que pasa es que lo que se está refiriendo, me parece, en este capítulo es a los significantes irreductibles a los cuales está identificado el sujeto, que me parece que tiene otro carácter a cualquier significante de la historia del sujeto importante. Hay muchos significantes que uno puede ir rescatando del material clínico, pero me parece que está hablando de los irreductibles bajo los cuales el sujeto está identificado. Como por ejemplo dice Los Lobos, dice, bajo la mirada de los lobos, el sujeto es esa mirada. No, claro, igualmente no, porque ahí caeríamos en la contradicción. De una historia tampoco no podés reducir cualquier cosa. Se supone que si estás en busca de una reducción, un montón de escenas tienen que poder ponerse bajo la égida de un significante, que como lo que yo planteaba, no tiene que ser una palabra necesariamente del paciente, sino que puede empezar a funcionar incluso para empezar a trabajar. De hecho, porque si no, tenés cuántas, 20, 30 sesiones en las cuales no apuntás a nada esperando a que caiga una palabra que la diga el paciente para que pongan la égida de todas las otras cosas. Parece que hay una especie de trabajo de intento de reducción, que esa es la otra idea a la que me parece que estaba apuntando Augusto. El intento de trabajo hasta alcanzar quizá ese irreductible. Es el intermedio, no el final. No sé, a mí me queda, o sea, así como Fede pensó la temporalidad, yo cuando leía el capítulo también pensaba una lógica temporal que da cierta idea de futuro anterior, o esto de que parece que ya estaba ahí y explica toda una cadena asociativa. Dos cuestiones. Esa, la de la temporalidad, y otra es que al decir irreductible pareciera que se reduce un número, una cantidad de cadenas asociativas, una cantidad de material puede pensarse a partir de menos, o sea, de menos cantidad de significantes. También es cierto que si se trabajara en esta lógica, perdés toda la novedad.
si fuera original en Claro. términos de algo que se dijo originalmente y hay que ir a buscar, es causalidad. Si no le agregás la parte que dijo Fede, te queda la causalidad freudiana. Alguien dijo algo que marcó al paciente y eso quedó ubicado en algún lugar y produce efectos. Entonces, como produce efectos, tenés que ir a buscar dónde está porque es el causante. Y quizá no, quizá la otra idea es la posibilidad de que hablábamos la otra vez del objeto A, del abrir, de la posibilidad de producción de lo nuevo, haga que un montón de historias se reduzcan a un significante, que no necesariamente eso exista o preexista al trabajo analítico. Porque alguna vez lo dijo, porque Claro. alguna vez alguien lo escuchó. Son problemas igualmente lógicos, me parece, rescatables de sí, Fede. ahora me parece que deberíamos precisar un poco cuando decimos interpretación a qué nos referimos, porque interpretación no es cualquier comentario o marcar una palabra del analista. O sea, a mí me parecería que cuando dice interpretación tiene que producir un efecto de sujeto, y para Lacan el efecto de sujeto es corte, o sea, tiene que disolver un síntoma o resolver algún problema, o tiene que haber algún cambio para que sea, digamos, la interpretación da por resultado un efecto sujeto. Si pensamos la interpretación de eso, creo, siguiendo la lógica de esta clase, podemos pensar que esa interpretación tiene que ver con alguno de esos significantes primordiales o irreductibles, que no es cualquier efecto, porque si tenemos material clínico y hay síntomas, los síntomas están determinados por una coagulación de significantes, podemos pensar que entonces una interpretación correcta es que identificó algún significante primordial, o como está diciendo aquí, irreductible, y al poder interpretarlos deberíamos poder disolver ese síntoma, a ese nivel. No me parece que interpretación sea marcar cualquier significante en 20 sesiones de análisis. A lo mejor deberíamos precisar cuando decimos interpretación qué decimos, porque la interpretación no es cualquier intervención del analista. Me parece que igualmente la idea de interpretación como corte, primero hay que hacer distinciones. Estamos en el seminario 11 y no habla de corte, no estableció la idea de corte. Dice que la interpretación lo que debe generar es que el paciente pueda ver a qué significa, dice él, qué es lo que va a entender por interpretación. Primero que es una significación que produce un significante irreductible. Y él dice, y más allá de la significación, lo que tiene que producir es que el sujeto vea a qué significantes está sujeto como sujeto. Me parece que si a alguien le produce el efecto de esa índole, no sé si necesariamente puede cortar los síntomas. Por ahí, por eso me parece que hay dos maneras de pensarlo. Yo creo que la dificultad está en esto, o mi dificultad está en esto. Una más discreta, que supone que uno tendría que encontrar el significante correcto y entonces, en la medida en que alcance ese significante correcto, se transformaría todas las cuestiones. Otra es una idea mucho más como una especie de camino o dirección de la cura, en el sentido en el cual esa organización, todo lo que alguien habla puede reducirse, como dice Augusto, a elementos lógicos y en esa medida empezar a trabajar con reducciones, no con todo lo que dice alguien, sino con intentar ubicar elementos para irnos guiando hasta quizá encontrar la reducción última. Pero no necesariamente uno pueda pasar, entiendo, de todo el material discursivo a la reducción de un significante. Todo el caso de Freud, del hombre de las ratas y el hombre de los lobos, es todo un proceso de determinar qué significa esto, qué significa lo otro, va reduciendo, es una especie de trabajo de reducción hasta que puede llegar a nombrarlo el hombre de las ratas. Pero es mediante todo un trabajo de sesiones y de reducción, esto puede tener que ver con esto otro, con esto otro, y un intento de empezar a hacer menos robusto todo lo que alguien dice, menos significativo y más lógico.
Yo estaba pensando que en función de lo que trabajamos en esta clase, la interpretación tendría que ver con el efecto de separación. Por eso digo corte. No dice corte, pero dice separar. Y fíjense en esta frase que está en la página 265. Dice, el sujeto, por la función del objeto A, se separa. Deja de estar ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de la alienación. O sea, yo sigo pensando que lo que nos está proponiendo de la lógica de las dos operaciones de alienación-separación es para poder pensarlo, cómo vamos a operar la segunda operación, la separación en función de la interpretación. Me parece que hay una relación entre eso, con todo lo que estamos trabajando en esta aula, porque fíjese lo que dice, pero hay otra función que instaura una identificación de índole muy diferente y que el proceso de separación introduce. Y está hablando de la identificación en relación al objeto A. Uh-huh. O sea, me parece que como resultado de una interpretación deberían operar estas dos operaciones que estamos diciendo que son articuladas, de alienación-separación, y en la medida de poder articular las dos operaciones, que como resultado de ese proceso aparezcan estos significantes primordiales. Sí, puede ser. Igualmente, Sael, el problema de esa lógica es que se vuelve una cura asintomática. Lo que vos tenés que lograr es desanudar síntomas para que creas que está funcionando el trabajo. Y mientras no suceda eso, no hay trabajo o no estás pegando con nada. Cuando no siempre sucede de esa manera. No sé si se entiende. Sí, Digo, me parece que lo que yo estoy previa. pensando es como piensan las teorías lacanianas tipo Colette Soler, todo ese tipo de escuelas que para ellos no hay que resolver los síntomas. Creo que ese es mi problema. Que para ellos, yo he escuchado casos de presentación de análisis, ellos les gusta mucho lo que llaman presentación del pase, que para ellos es más que fin de análisis, es que la propia persona presenta su caso, y para ellos no es importante resolver los síntomas. Ese es mi problema. Creo que por ahí yo traigo mucho lo de que un análisis debería resolver los síntomas, porque para los lacanianos de ese tipo, de la onda Colette Soler, Miller, ellos no resuelven los síntomas. Es más, ellos dicen que al final de análisis uno se tiene que amigar con los síntomas. Quizás por eso es que mi punto de contradicción y que yo siempre traigo, bueno, pero tratemos de resolver los síntomas, porque ellos no creen necesario. Para ellos hay que amigarse con los síntomas. No sé si ustedes han estado, si estuvieron en presentaciones de casos del tipo que estoy diciendo. O sea, lo más interesante que vos escuchás que te lo describen, que es el síntoma inicial. O sea, te dicen que el paciente vino con este síntoma inicial y termina igual y no lo resuelven. No sé si has escuchado ese tipo de presentaciones de caso. Sí. No sé. Yo igualmente me estoy tratando de pensarlo clínicamente en el sentido de la dirección de una cura y no tanto la dirección, a ver, ¿cómo podría formularlo? Yo creo que, o lo que estoy intentando pensar es justamente cómo se da un desarrollo progresivo de algo y no la solución total, porque si solamente fuera a resolver un síntoma, terminaría un análisis ahí. O buscamos otra finalidad. Yo no te estoy proponiendo un síntoma, te estoy proponiendo en general, como te digo, las escuelas lacanianas sí. no creen que un análisis tiene que disolver los síntomas. Es más, te estoy diciendo, proponen amigarse con el síntoma al final. Es como si yo te dijera, tenés un caso donde el síntoma principal son relaciones amorosas, comienza así, termina el caso y el paciente sigue con el mismo síntoma. Y te dice, no, pero en el medio aprendió a esto, aprendió lo otro, te hacen toda una explicación de qué significó ese caso y al final está el síntoma inicial. O sea, creo que por eso es mi insistencia de que en la dirección de la cura deberíamos lograr, si sean los síntomas que aparezcan, lo que sean, pero deberíamos ir tratando de que se hagan efectos.
Yo entiendo que la cuestión de definir la interpretación, pero me parece que apuntar a definirla solamente por la resolución de un síntoma es súper problemático, por la cuestión de que incluso Lacan ahí se pregunta qué es primero, la transferencia o la interpretación, o sea, va planteando un poco esa lógica y no podríamos decir que si a partir de la interpretación se establece la transferencia, ahí ya resolviste el síntoma. No, pero hubo interpretación. O sea, me parece que hay interpretaciones intermedias en un proceso que apuntan a ir reduciendo, delimitando una estructura que después permite una interpretación que haga un corte preciso en lo que es esa estructura, pero para eso tenés que delimitar la estructura a través de interpretaciones previas, por así decirlo. Sí, me gusta esa idea. Por lo menos para mí es la idea que está planteada acá. ¿Sí? No, acá nunca habló de corte, y yo esa parte que dice Karina de la separación, no la había entendido así. ¿Saben la única vez que habla de corte? Que yo recuerdo por lo menos, cuando habla del Unbegriff, del uno original, la función del corte, que fue lo que trabajamos con Frege. Es la única vez, me parece. Bueno, no sé si Augusto querés continuar con la segunda parte. Sí, continúo. Igual es cortita y volvemos a la misma dinámica. Damos las ideas y después vemos cómo rebotan. Bueno, acá dice que va a continuar, pero va a volver a la cuestión que ahí estaban discutiendo, que es la cuestión de la transferencia. Y va a dar algunas definiciones. La transferencia solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone saber. Se supone que sabe de eso, de lo que nadie escapa una vez formulado. Simple y llanamente, la significación. Lo que yo entendí acá es que la transferencia en primera instancia solo puede operar a partir de que el sujeto suponga que hay un saber acerca de lo que acontece, o sea, acerca de lo que dice. Por eso va a consultar a un analista. Ustedes párenme si no consideran lo mismo que yo. Pero bueno, sigue, dice. Por ser sujeto de deseo, por estar inmerso en la función significante. A ver. Esta significación implica, por supuesto, el que no pueda rehusarse a ello, y por eso suscité antes que nada la dimensión de su deseo. El sujeto entra en juego a partir del siguiente soporte fundamental. Soporte fundamental: al sujeto se le supone saber, por el mero hecho de ser el sujeto del deseo. Lo que yo entendí acá es que el sujeto supone, o sea, hay una suposición sobre el analista de que desea curarlo, o sea, desea interpretar, desea analizar. O sea, hay un deseo puesto en juego del lado del analista en la cura, digamos. Dice, pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Este efecto es el amor. Amor en términos de narcisismo, es decir, amar es esencialmente querer ser amado. Y Fede había puesto el ejemplo acá que está acá en este texto también, de la niña que decía que la querían para poder valorarse. ¿Sí? En ese sentido está tomando esta interpretación del amor, ¿no? Pero dice que, ¿cuál es la función del amor acá? ¿No? Amar o amarse, o amar al analista, o amar a alguien, sino la pura función de engaño que tiene el amor. El amor es un efecto de transferencia, pero en su fase de resistencia, dice. Los analistas, para interpretar, tienen que esperar que este efecto se produzca, y a su vez saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación, por el amor en tanto transferencia. Es decir, es contradictorio, y ahora vamos a ver en qué deriva, esta idea de que hay que esperar a que se produzca, pero a la vez la producción de este engaño hace que se cierre el efecto de la interpretación.
el efecto de alienación en el que se articula la relación del sujeto con el otro, el efecto que nosotros somos se manifiesta aquí con toda claridad. Conviene recalcar, entonces, dice Lacan, que nada se alcanza in absentia in specie. Esto quiere decir que la transferencia no es la sombra de algo vivido antes, que esto es lo que va a contradecir a todo lo que, en general, cómo se enseña o cómo nos han enseñado la transferencia es la repetición de amores pasados. El amor del padre puesto en el amor del analista, puesto en el analista, digamos. Y lo que dice Lacan es que lo que se repite es la estructura del engaño. Dice, por el contrario, en tanto está sujeto al deseo del analista, como se inició sujeto, digamos, el sujeto desea engañarlo acerca de esa sujeción, haciéndose amar por él, proponiendo esa falsedad que es el amor. El efecto de transferencia es ese efecto de engaño que se repite aquí y ahora. No se repiten las condiciones o las particularidades del amor, el contenido vendría a ser, sino que se repite, por decir así, la estructura en el aquí y ahora. Ese mismo engaño es el que se encuentra repitiéndose en el análisis. Es repetición de lo ocurrido antes, tal cual, solo por tener esa misma forma. Es aislamiento en el presente de su puro funcionamiento de engaño. Lo que se repite es el funcionamiento. Tiene la condición de ser amor. Entonces, detrás del efecto de transferencia, es decir, detrás del amor de transferencia, está la afirmación del vínculo del deseo del analista. Es decir, que a partir de que aparece el efecto de transferencia, tenemos la constatación, por decir así, por lo menos así lo entendí yo, de que hay vínculo, que se vincularon a través de como lo veníamos viendo antes, de los intervalos, del vínculo del deseo del analista con el deseo del paciente. Es el efecto del encuentro, superposición del deseo del analista y el deseo del paciente. Y después de esa repetición de estructura, Lacan analiza el banquete, digamos, y da la orientación de que el deseo, habla del deseo del analista, porque da una orientación de que la transferencia se instalaría en la vinculación del deseo del paciente con el deseo del analista, y bueno, se pregunta acerca del deseo del analista y utiliza a Hegel para contradecirlo, digamos, y esto no me quedó muy claro, pero da el ejemplo del banquete de Platón y da la fórmula ahí de que el hecho de que Sócrates le responda cuando vienen y le preguntan por el deseo, no lo que le decía al joven, ocúpate de tu alma, sino más bien lo que corresponde a un hombre maduro y endurecido, ocúpate de tu deseo, y cada quien a donde le aprieta el zapato. Solo puede verse como un primer esbozo de la técnica de la ubicación de la transferencia. ¿Sí? Ese ocúpate de tu deseo. No, a mí no me quedó muy claro ahí en ese sentido, pero lo que nos va a decir ahí, o sea, lo que va a explicar en esta referencia a Agatón, digamos, de que el deseo del analista conviene buscarse más en el esclavo que en el amo. Porque dice Sócrates, está seguro de que del esclavo siempre obtendrá la respuesta. Está seguro de... La voz de la razón habla bajo, dice Freud en alguna parte, pero siempre dice lo mismo. No se repara en que Freud dice exactamente lo mismo del deseo inconsciente. También este habla bajo, pero su insistencia es indestructible, el deseo inconsciente. Tal vez haya una relación entre ambos, debido a que cierta afinidad que deberíamos fijarnos en el esclavo cuando se trata de delimitar lo concerniente al deseo del analista. El deseo del analista como esclavo, a ver, no sé, hasta ahí tengo. ¿Qué piensan ustedes de esa última parte?
sé si yo lo entendí bien o no, creo que no. ¿Cómo dice? La última parte. Sí. Dice, en consecuencia podemos decir que detrás del amor llamado de transferencia está la afirmación del vínculo del deseo del analista con el deseo del paciente. La evidencia, pienso yo que es. Cuando hay efecto de transferencia está la evidencia del vínculo del deseo del analista con el deseo del paciente. Es lo que Freud, con un rápido juego de manos, presentó como engañavoz cuando dijo, a fin de reconfortar a los colegas, después de todo, esto dijo Freud, después de todo no es más que el deseo del paciente. Sí, es el deseo del paciente, pero en su encuentro con el deseo del analista. O sea, Freud dice, Lacan dice que Freud dijo algo que, no sé, no dijo. Pero bueno, está diciendo que el deseo del paciente, en el efecto de transferencia está el deseo del paciente encontrado o en relación o vinculado con el deseo del analista funcionando. Y ahí avanza sobre la concepción del deseo del analista o qué dice él acerca del deseo del analista. Y dice, no diré que todavía no he nombrado ese deseo del analista. ¿Cómo nombrar un deseo? Un deseo uno lo va acercando. Para esto la historia nos procura pistas y huellas de cómo podría irse acercando ese deseo del analista. Y la parte del esclavo, y dice ¿dónde? A lo último dice, hay afinidad entre la ética del análisis y la ética estoica. Cuando estamos dispuestos a meter la análisis en el asunto, no es muy singular. En el fondo, la ética estoica no es otra cosa que el reconocimiento de la regencia absoluta del deseo del otro. De ese hágase tu voluntad que retoma el cristianismo. Quisiera disponer de tiempo para demostrarlo. Claro, pero... ¿Se puede hacer? Sí. Lo que pasa ahí es que él dice que no se puede, me parece a mí, lo que yo había entendido es que él no se puede leer la cuestión del analista con el amo y el esclavo de Hegel. Y menos suponer que el deseo del analista sería el deseo del amo. Pues ya el deseo del amo complica las cuestiones porque es un deseo por lo menos decidido, si se quiere, más lacanianamente. Que si hay que pensar la cuestión, hay que pensarla con Alcibíades y Sócrates. Vayamos esclavos en esa referencia. Vayamos y esclavos. Ahí, cuando termina el capítulo, o sea, no el capítulo, sino el apartado, termina diciendo que habría que localizar el deseo del analista más del lado del esclavo. Sí, Augusto. Ahí está. Sí. Ahí lo encontré. Lo que yo entiendo, por lo menos de esa parte, vos decís que él le dice decir algo a Freud que no dice. En realidad, eso fue lo que había también trabajado Lean. Me parece que sí es lo que dice Freud. O sea, cuando habla de los deseos que se ponen en transferencia, dice, igual ustedes no se preocupen porque es el deseo del paciente lo que está pasando acá, deslíguense de esa responsabilidad porque no tienen. Lo que habíamos trabajado después es que queda del lado del deseo del analista. Pero ¿por qué habla de la cuestión de asimilarlo al deseo del esclavo? Porque dice, yo lo que entiendo es que si bien plantea que hay cierta afinidad con la ética estoica y la ética del análisis, no sería lo mismo porque no se trata de un hágase tu voluntad, porque el deseo no es la voluntad o la intencionalidad de nadie. Y dice que cuando Sócrates va a buscar la respuesta por su deseo, va a ir al esclavo porque es el que menos puede hacer valer su deseo. Porque en el momento en que, por ejemplo, el analista hace valer su deseo, o sea, el de la persona que lleva el análisis, era lo que habían presentado también, creo que Lean y Cari, sobre donde se tapona la NASA, por ejemplo.
O sea, donde al final la dirección de la cura se vuelve una relación donde juega más el deseo del analista de hacer algo de su paciente, no de que sea la función de la falta, del intervalo, de hacer funcionar eso. Por eso está más ligado a la posición del esclavo que a la del amo. Sí, lo que yo decía de que Freud no lo dijo es lo del deseo del analista. Sí, Freud dice que es el deseo del paciente y Lacan le hace decir, lo dijo así, pero lo que quería decir es que está también el deseo del analista. Y no sé, preguntarte, decir que el deseo del analista es esclavo del deseo del paciente, esa es la relación que tiene, porque no puede hacer valer su... La verdad que yo le puse un signo de pregunta a esa parte, pero me parece que Federico lo acaba de explicar. O sea, yo le había puesto un signo de pregunta porque acá falta información. Viste que está al final del párrafo y queda. Pero yo coincido con la propuesta de Federico, que lo que me parece que, a ver si Federico sí te entendí bien, que el deseo personal del analista no cuenta en el análisis. En ese sentido, parecido al esclavo, porque en la relación entre el amo y el esclavo, lo que desea el esclavo no existe, no cuenta, no importa lo que él quiera o desea. Exacto. Y Federico explicó perfectamente, o sea, a mí me quedó claro lo que explicó Federico, y Federico nos explica que entonces, en ese sentido, no estamos hablando del deseo función del analista, no, estamos hablando de que el deseo como persona del analista está totalmente fuera. Exacto. No sé, a mí me cerró la explicación de Federico. Es decir, sometida. Lo que dice Fede es que cuando aparece esa dimensión es cuando está fallando la cuestión. Cuando no aparece el lado del esclavo, sino que aparece más del lado del amo, es cuando falla, justamente. Cuando hace valer es el famoso deseo del hijo de Breuer. Sí. Leandro, lo que trabajamos con el deseo de hijo de Breuer, ahí está. Cuando aparece el deseo del analista de un hijo, es donde aparece en la transferencia y tenemos el desastre del caso Anaó. Claro, yo coincido con, ahora que Fede lo explicó, coincido con Fede. Yo también, yo les tengo un signo de pregunta en esa frase. O sea, hasta que Federico no lo explicó, me quedé en loop también, como, ¿a dónde va con esto? Porque punto final y cambia de tema. Pero si lo retomamos con lo que trabajamos de Breuer, tiene totalmente sentido lo que dice Federico. Cualquier deseo que aparezca del lado del analista sale de la función de analista. Claro. Sí, se entiende igual también la cuestión de que no está pensando en la ética del amo y el esclavo, la cuestión del amo y el esclavo de Hegel, sino que se está refiriendo a que si había una relación, tiene que ver con esto que dice Sócrates de que el esclavo no puede hacer valer su deseo. Sí, ahí me quedó, yo seguía pensando en la cuestión que me parece que le pasó a Augusto también, quedar ligado a querer pensar el amo y el esclavo de Hegel, y el analista como el esclavo en Hegel, pero no va por ese lado. Seguimos con el argumento de Fede. Me parece que Federico es el que más nos está funcionando. Bueno, después... Federico se nos desapareció. Se nos fue Federico. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación. Ah, ahí está Fede. ¿Qué está diciendo acá? Pero bueno, después me puse a recapitular un poco y me pareció que tenía sentido plantearlo de esa forma. Pasa que es confuso porque muchas veces no hace esa delimitación y dice deseo y si uno no recapitula y trata de hacer esa distinción uno mismo que no está en el texto de manera explícita, son callejones sin salida. Sí, totalmente. Pero, no sé, yo sigo pensando que no es que queda por fuera el deseo del analista, funciona. Tiene un funcionamiento.
Ah, claro, lo que me parece que está ahí en juego. Sí, entiendo ahora. Vos decís que la cuestión es que debe operar el deseo del analista. Como esclavo. Ah, entiendo. Claro, me parece que ahí también está correcto porque, a ver si está buena esta parte porque nos permite pensar. Pero también es cierto lo que dice Augusto, debe operar el deseo del analista, pero no como particularizado, según una función sin ningún tipo de objeto particular, no como en Breuer, que el deseo del analista se transforma en deseo de Breuer. Claro, tiene que funcionar como objeto A, como agujero. Claro. Como lo va Del lado del a plantear en los seminarios más adelante, ¿no? Que tiene que funcionar como objeto A. Claro, pero ahí como dice Fede, no hacerlo valer en términos de particularidad de alguien, de qué quiere alguien. Justamente. Claro, el engaño es analizable, porque el paciente sí asume cierto contenido en el deseo del analista. Ese es el engaño del amor, el que me quiere, o quieres que estudie, querés que, no sé, que me separe, asumen cierto contenido en el deseo del analista. Y no sé, y esta pregunta, ocúpate de tu deseo, me parece que podría ser también apropiada. ¿Querés comentar el ejemplo ese que pensamos hoy? De cuando alguien asume un deseo. Sí, no. Cuando un analizante asume el deseo de un analista, es lo que estamos diciendo, cuando piensan que el analista le está diciendo que, no sé, que se me hace como esos valores de siga estudiando o mirá, viene con el material de me separé así como usted quería que me separe, lo logré, digamos, está trabajando en esa lógica. Y ese efecto es el amor, es hacerse amar, darle lo que el otro desea. Lo que el analista en tanto sujeto deseante desde la visión del analizante, le otorga un sentido a ese deseo, digamos, ocupa lo que debería ser objeto A, o desde la posición del analista no es y ocupa cierto valor determinado. El tema es no quedarse con eso, o sea, cómo salimos de esa lógica. Me parece que el camino que nos enseña Lacan acá para salir de esa lógica es operar como un deseo esclavo, por decir así. No sé qué piensan. O como el deseo de Sócrates, que dice Sócrates, no soy yo, es Agatón. O sea, estaría bueno también en ese caso de me separé, quizá en ese sentido de yo no decir yo no le dije eso, pero ¿por qué asumió que ese era, por qué cree que asumió, o se supone que eso era algo que se le demandaba acá, o eso era algo que, que, que no sé, surge de este trabajo? También es complicado que, por ahí lo podemos debatir, los modos de intervención cuando uno aplica la lógica del yo o el tú. Entonces soy más partidario de hablar en esos términos de por qué pensó que en este espacio surgió esa idea. No, por qué pensó que yo, porque ahí sí empiezan a si yo lo dije o no lo dije o cuál era mi intención, sino por ahí hacer trabajar la idea del intervalo en eso, incluso en el modo de enunciación de ciertas cosas. ¿Por qué creyó que en este espacio se le hubiera propuesto eso? ¿O por qué creyó que en este espacio se arribaría a tal idea o a tal otra idea o a tal mandato? Por ahí. Sí, o por qué. Para hacer jugar la idea de que que produzca algo de eso y que no quede como un mandato cumplido solamente. Sí, o por qué pensaste que tu analista deseaba que te separaras. Augusto, estaba pensando en tu pregunta y me parece que es mucho más común de lo que uno cree, que se confunde el deseo inconsciente que está planteando en esta aula, está diciendo el deseo inconsciente es Purcellí, es el sueño del unicornio, es la rata en el hombre de las ratas, ¿no? O sea,
Eso es el deseo inconsciente. El deseo inconsciente no tiene sentido. Me parece que generalmente se confunde con el deseo del individuo. Entonces, escuchás presentaciones de casos, como te digo, a fin de análisis, que te dicen, no, porque el paciente, gracias a este análisis, logró pareja, se casó, tiene hijos, o te dicen, va a la universidad y está estudiando, viaja mucho, el paciente siempre quiso viajar y no conseguía viajar. Creo que ese es el problema, cuando se confunden los deseos del individuo, que es el paciente, y se confunden como logros de análisis que realice deseos personales, frente a lo que nos está diciendo Lacan en esta aula específica, que el deseo al cual el sujeto está atado, con síntomas, con sufrimiento, con malestar, con neurosis, con todo eso, los verdaderos problemas no son esos, están atados a significantes totalmente sin sentido. Y me parece que esa es la confusión que hay cuando aparece el paciente estudiando porque el analista le indicó estudiar, o ahora está de moda que escriba, esa es una bien moderna, el paciente está bien porque está escribiendo, porque el analista lo sugirió que escriba, o está haciendo obras de teatro porque él es lo que quiso siempre hacer. Esa me parece lo que parece muy simple, no confundir, pero me parece que se sigue dando esa confusión. De la dirección de la cura, ¿qué tipo de deseo tiene que interpretar? Y lo que nos está diciendo Lacan es de significante irreductible sin sentido, no es el deseo del individuo. Y eso lo seguís viendo en presentaciones de casos, en supervisiones, que se sigue confundiendo que la dirección de la cura debería apuntar a logros sociales culturales. Sí, me parece que desde esa lógica el analista también cae en la estructura de engaño y se deja y le da ese referente donde cumple sus ideales, que quizá no lo encontraba en otro lado, pero quizá le otorga Sí. esa referencia. Y si va a presentar el caso encima, como que sí, dice, bueno, era acá, un deseo cumplido. Sí, me parece que es pero caer se escucha así como, gracias a este análisis retomó los estudios, terminó. No, logros personales se presentan como el paciente logró su deseo. Y lo que está diciendo acá es que el deseo no tiene nada que ver con eso. El deseo indestructible está escrito en una cadena, dice Lacan, y esa cadena significante no tiene sentido. Exacto, acá tiene todo el sentido. O sea, y digo que es caer en el engaño porque el analizante busca hacerse amar por ese analista en lo que asume que el analista desea, digamos, y encima el analista o sea, lo ama, digamos de alguna manera, lo ama en tanto logro. Es el problema, lo escuché planteado por Le Gouffé, el que decís, Karina. Ajá. Él decía justamente eso. Sí. La ética con la cuestión de los ideales. Pero, ¿sabés qué? Y ahora sí, que lo dijiste, el error en el que cae él es que él es demasiado freudiano al proponerlo, y él dice que la única solución es que se trabaje sin finalidad. O sea, como que el análisis no tenga ningún tipo de finalidad, que la gente venga y hable y diga lo que quiera, y en cada sesión no haya ningún tipo de argumento lógico. Entonces, perfecto, pero ves, Leandro, porque yo insisto con los síntomas, y dentro de los síntomas pongámosle sufrimiento. No tiene que ser un síntoma físico. Yo dentro del síntoma llamo sufrimiento. O sea, por eso es que yo insisto, tenemos que producir efectos, tenemos que reducir sufrimiento. Ni hablemos de síntomas, tenemos que lograr efectos, porque ese es el problema de los finales de análisis lacanianos, que escuchás al final y lo que se han logrado son ideales sociales. Vos decís, pero si eso no es lo que plantea Lacan, no es lo que estamos, no es lacaniano eso. Claro. Ahora, Leandro, el tema de la GUFE, ¿por qué no lo presentás como desambiguación en el seminario de... Se me ocurrió recién. ¿Por qué no lo presentás? Sí, o sea, transmisión de pensamiento, lo dijiste, por favor, urgente, necesitamos ese trabajo. Sí. Me parece que está bueno. Es perfecto. Me sirvió para cerrar porque el problema era que no había dirección de la cura. Él, por ejemplo, propone que la dirección de la cura muy freudianamente, entiendo que leyendo a Lacan, porque él le trabaja a Lacan,
termina siendo, y lo que se ve en el texto de Freud con el paciente, ahora no me acuerdo el libro no recuerdo, pero es esa especie de práctica sin ningún tipo de dirección. Como venga, asocie libremente, voy a decir lo que se me ocurre libremente, y cada sesión es como una especie Es la práctica de, sí, la práctica de Colette Soler. Es la práctica de Colette Soler. no va a ningún lado. Exactamente. Bueno, y ¿por qué yo insisto en el síntoma, pero lo podemos decir síntoma y sufrimiento? Porque en el caso que plantea Lacan, ¿se acuerda que le conté el caso del seminario 2? Que cuenta el caso del paciente propio de Lacan, no tiene muchos casos que trabaja, pero ese es de él, el paciente que no puede escribir y es escritor, ¿se acuerdan de ese caso? Uh-huh. Si no se acuerdan, lo deberíamos trabajar porque está muy bueno para entender interpretación. Por eso me estaba proponiendo interpretación por ahí. Es un caso. Sí, lo que tenemos que hacer por ahí es trabajarlo porque ese caso es buenísimo. Lacan tiene un paciente que es escritor y no puede escribir, tiene el síntoma de no poder escribir. Y la interpretación es la que logra resolver el síntoma, que tiene que ver con el campo del otro, que su padre había sido de religión islámica musulmana y que había cometido crímenes, y el verdadero castigo de ese tipo de crímenes era cortar la mano. Entonces, el cortar la mano tenía que ver con la historia del padre, con castigo no realizado y así sucesivamente. Y entonces, en ese caso podemos ver que la interpretación, acá en este texto nos dice la interpretación significativa. La interpretación significativa es la que logra conectar el problema actual del presente con toda la historia del campo del otro y disolver el sufrimiento o el síntoma, digamos, ¿no? Pero lo que vos decís, Leandro, están todas estas líneas lacanianas que no proponen eso, que proponen la interpretación abierta y tienen dos cosas contradictorias. Te proponen amigarse con el goce y como dirección de la cura reducir el goce, pero no te explican cómo se hace. Sí. Colette Soler propone en el libro sobre la psicosis, se trata de reducir el goce. La única dirección de la cura es reducción del goce. No propone otra cosa. Se supone igual que el goce es una especie de energía que se va a descargar. Es la teoría freudiana la primera teoría freudiana de la catarsis. Como es una especie de energía, se va a descargar porque hable o asocie o siga hablando. Cuando claramente Sí. no es la lógica del problema, no hay necesidad ahí de lógica, no hay necesidad de matematización, no hay necesidad de nada porque es una cuestión más energética, parece, en ese sentido. Leen todo el problema energéticamente y creen que haciendo desplazar la cuestión se va a resolver. Por eso es que proponen el hable mucho, hable más, venga muy seguido, hable una hora, porque ellos creen que hablando se diluye el goce, y Lacan lo que está proponiendo es reducir los significantes, ¿no? Acotar las cadenas, identificar las cadenas, cómo las cadenas están articuladas, cómo producen efectos. Es lo contrario, para ellos es abra, a ver qué se te ocurre de esto, y esa palabra te dice, no es que te van a asociar, interpretar esto significante con esto, y ellos te dicen, ¿y esa palabra por qué dijiste? Como si al hombre de la rata le dijeron, ¿qué te recuerda rata? Háblame de rata. Y Lacan está proponiendo todo lo contrario acá. La interpretación es de una cadena significante y tiene una dirección. Bueno, estamos en hora. Gracias, Augusto. Genio. Esperamos que presentes próximamente, nuevamente. Bueno, Es poco probable. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, próximamente, nuevamente. Leandro, propone tu investigación, reservate una fecha. Sí, ya lo estaba pensando en fatal. Crítica Legado Fey, está bueno, Crítica Legado Fey está bueno porque es muy inteligente y es muy articulado. Si le logras encontrar una dimensión de crítica, me parece espectacular. Sí, es muy riguroso Legado Fey. Por eso, da gusto que vos presentes una persona tan rigurosa, tan articulada, todo, que vos le logres encontrar la dimensión no lacaniana, estaría espectacular. Vamos a ver qué sale. Bueno, nos vemos entonces el martes próximo.
Hasta luego. Diego. Chao, chao.